Y ahora, a jugar con los tebeos. Agnios y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Sapri's Quiz. Bienvenidos a Sapri's Quiz. Estamos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba, lo cual implica a estas alturas del año que las ondas que transportan el sonido de nuestras voces y toda esta música que estáis escuchando vayan a ondularse y verse distorsionadas por el calor que hace ahí fuera. Por suerte nos acoge Paradigma Radio, como he dicho, a mí que soy Pamios y a mi compinche habitual, Entimán. ¿Cómo te encuentras, Enti? Pues acalorado, pero bien. Sí, pero nos bien, ha dado un vamos poco de tirando. descanso. Estamos aquí, que no es poco, ¿no? Exacto, ya que para como pintaba la cosa es bastante. Sí, porque bueno, hoy vamos a tener un programa, normalmente seguiría la presentación de otra persona, pero no es el caso del programa de hoy porque, bueno, pues eso, ya hemos hablado de que estamos con estas temperaturas que ya hemos mencionado y también estamos más pensando en las vacaciones que en otra cosa, así que hoy va a ser un programa especial. Por esto y no por otra cosa. No tiene nada que ver con que tuviésemos una persona invitada que probablemente haya fallado. No ha tenido nada que ver con que esto haya sido un caos organizativo. Estaba más que preparado, que el programa de hoy está dedicado a dar las notas de final de curso y a dejar tarea para que hagáis en verano. Efectivamente. ¿Cómo se te activa el modo profe? Hombre, lo tengo en piloto automático ya. Sí, sí. Y eso que hoy eres el profesor Perrete. Porque, claro, Sí. creo que hoy te has visto un poquito antes y hoy tu avatar es Aunque un perrete súper simpático. solo de verme ya me da calor, también te digo. Sí, Vamos. la verdad que ha pasado, o sea, en el trayecto hasta aquí lo ha pasado mal. Probablemente tan mal como yo, que vengo empapado en sudor. No sé si, claro, es que normalmente nos pinchan en planos diferentes, pero hoy estamos en el mismo plano. Qué maravilla. Y no sé si qué dirigirme hermoso. a tu avatar, que es un poco extraño. Es como, porque tú no te Sí, hombre, giras hacia mí. Es un poco dirígete a mi maleducado. avatar, así como un teleñeco. Vale, vamos a intentarlo. Bueno, pues como hemos dicho, hoy han pasado muchas cosas, entonces se confluyen muchas cosas y es el último programa, entonces vamos a tomárnoslo con tranquilidad. Hoy no tenemos ningún invitado, ninguna invitada, y vamos, por lo tanto, a recordar las voces que sí que pasaron por este programa. Y eso, como ha dicho Entimán, a un modo de notas de final de curso. Vamos a repasar el ranking que nos ha quedado, que no ha sido un top 10 por muy poco, ha sido un top 9 de invitades que tuvimos a lo largo de toda esta primera temporada de Sapri's Quiz. No sé si, tú no sabes el ranking concreto, ¿no? A lo mejor puedes intuir, más o menos. No, intuyo más o menos los primeros puestos, sí, pero el ranking en específico no. Vale. A lo mejor, como hoy no vamos a tener el componente de juegos, no vamos a jugar entre nosotros, pero sí que, como tú desconoces esto, podemos jugar a empezar por el top desde abajo, a ver si recuerdas quién está en cada puesto ni nada así. Te pongo de pronto un aprieto que no sabías que ibas a tener, ¿verdad? No, me lo podría haber preparado un poco, también te digo. Claro, pero esto es lo gracioso, que no te lo prepares y que aquí salga lo que pueda salir. Claro. ¿No? Vale, tenemos eso, un top 9. En el número 9, ¿quién piensas que puede estar? En el número 9... Si te doy pistas lo vas a saber. O sea, tiene nada más que 2 puntos. Fue el programa de... Ay, en el que hablamos de... Ay, Seguro que estás mirando cosas. A ver, si te doy pista lo vas a saber. Es un programa en el que quedó última esta invitada porque no hicimos todas las pruebas, porque fue el único que nos faltó tiempo para terminar y hacerlo todas las 3 pruebas. ¿Fue Natalia Velarde? Efectivamente. Natalia Velarde está es verdad. en el puesto número 9, claro, por eso, porque no... No dio tiempo a hacer Claro, todas, entonces claro, es un la poco pobre. tramposo. De hecho, tenemos pendiente reinvitarla para que podamos hacer un Sí, programa sí. completo y así terminar. Sí, porque la pobre hicimos un atraco que vamos. Total. Entonces fue el puesto número 9, que hablamos de vida o teatro. Sí.
un cómic, por llamarlo de alguna manera, nuestro programa más experimental, ¿eh? No, O sea, no saques ese debate otra vez, que si no nos enredamos aquí. no. Nos vemos. O sea, no era la intención, pero sí repasar un poco pues, lo que ha sido cada programa, y este programa fue un poco pues esta cosa de esta obra de Charlotte Salomon, que el único también que hemos dedicado a una sola obra. Sí, cierto. Y en el que hablamos un poco en abstracto de lo que es el cómic, porque esto cae en una frontera un poco curiosa. Si hoy en día voy a dirigirme hacia ti de nuevo, que estaba mirando hacia la nada, pero... No, por favor. Si hoy en día se publicase, sería claramente un cómic, sería catalogado como tal, pero... Sí. Pero claramente en su momento no podía serlo. Era una obra absolutamente abstracta, pero muy íntima sobre la vida de esta artista que finalmente murió en Auschwitz. Bueno, una locura de programa aquel. Sí, es un poco lo que comentamos en ese programa, que al final, en ese momento, las barreras de las artes estaban bastante difusas, y también era un momento de mucha innovación en el arte, de vanguardias y demás cosas, y estaba todo un poco ahí en ebullición, y es complicado etiquetarlo en ese momento. Ahora, a posteriori, sí, claro, es lo que comentábamos, que ahora sería la típica obra de una persona, una novela gráfica que habla de su vida y de su experiencia y de su tal, y estaría perfectamente catalogada como novela gráfica. El puesto número 8, por seguir repasando nuestros programas, el puesto número 8, ¿te atreves a adivinar quién está ahí? Con 4 puntitos nada más. El puesto número 8 sería para Gabriel Soriano, cuando hicimos el programa de Andrés G. Leiva. Efectivamente. Siento que tienes la lista por ahí delante, o sea... No, te prometo que no lo he buscado porque me has pillado un poco sin nada por alrededor que mirar. Además estoy mirando tu avatar y tu avatar no está mirando nada. Pues sí, efectivamente, Gabriel Soriano se quedó con 4 puntos. Pero sí recordaba que al pobre es que le tocaron unas preguntas que no hubo manera de sacarlas. Sí, y no es porque no supiese sobre el tema, porque era pues, claro. el amigo de la casa, Andrés G. Leiva, que era el tema sobre el que versaba, es la obra de Andrés G. Leiva, que fue un pues eso, un bucle extraño, porque poco antes tuvimos al propio Andrés aquí en Sapris Quiz, y después hablamos sobre su obra. Fue una cosa curiosa. Y eso. El programa de Gabriel Soriano... Estuvo guay porque pudimos profundizar también un poco en todo lo que es la industria del cómic ahí en Córdoba, y la verdad que para mí fue un programa muy interesante. Sí, y también la industria, por llamarlo de alguna manera, sí, el movimiento, ¿no? Lo que se mueve. Por etiquetarlo de algún modo, sí, claro, obviamente. Sí. El movimiento que hay un poco, que puede haber en Córdoba de artistas que están surgiendo y tal. Y también eso, pues profundizamos en la obra de Andrés G. Leiva, que al ser también uno de los que más habíamos leído, pues las 3 personas que estábamos ahí, fue de los que más profundizamos al final. Vale, puesto número... Tiene una obra muy extensa. Puesto número 7. Si aciertas todos va a ser increíble. No creo que acierte todos realmente. No sé si tirar por Gullón, que fue el primero, y fue un poco al que atracamos el primero. No fue Gullón. Gullón todavía está un poquito más arriba. Te lo digo. Sí. Chica Navaja, que fue nuestra... Claro, es que en ese programa no estuve yo, claro. Es verdad, claro. Pues primera/segunda invitada. Sí. Sí, exacto. Claro, o sea, tú estuviste en el programa piloto que nunca salió. Exacto, sí. En el que grabamos con ella en mi casa, y luego el siguiente, el que grabamos oficialmente ya en la radio, ese pues ya sí que no pudiste estar, y fue el que tratamos sobre Eroguro, esta vertiente del manga muy minoritaria pero muy desquiciada, que mezcla pues erotismo y gore. Muy minoritaria pero muy influyente en general en muchos autores, y que a pesar de lo que por temática es minoritaria, o sea, por temática porque es una temática, digamos, mainstream, pero sí es sorprendente cómo ha llegado hasta nuestros días más o menos bien, o sea, permaneciendo según qué autores y siendo como la bandera de algunos. Sí, es lo que tiene también la cosa de que, claro, la industria del manga es súper grande. Dentro de esa industria gigantesca del manga, que se publican muchísimos títulos todo el tiempo, pues claro, el Eroguro sería muy minoritario,
Pero sí que es verdad que es muy destacado y hay mucha gente interesada en eso también porque es la que fuerza más los límites, ¿no? Dentro lo que se Sí. queda más en lo mainstream, pues hay muchas cosas iguales. Y destacar ahí es más complicado. Sin embargo, en el Eroguro, claro, como haces una cosa tan particular que nadie más va a hacer, seguramente en el mundo, Claro. porque es una cosa tan No, no, japonesa, exacto. Es loquísimo. arraigada además en el arte del ukiyo-e y todo esto. Bueno, fue un programa interesante para sumergirse en Sí. ese mundo. Intento que sea como un poco cebo de, mira, qué cosas interesantes hablamos en estos programas. No sé, si Vale, quieres... gente, lo he dicho, dejar tarea para verano. Sí, si quieres sumar cosas en este sentido. em, si no, vamos al puesto número 6/5 porque hay dos personas que tienen la misma puntuación. Aquí ya se complica. No sé qué pistas podría darte porque, claro, son dos personas diferentes. Hombre, ya, a ver, obviamente. Bueno, A fueron ver, dos dime, cosas... fueron dos cosas raras dentro de lo que solemos hacer, porque solemos hacer cosas muy minoritarias. sí, porque hemos hecho cosas normalísimas realmente. Claro, entonces... Y una fue rara por un motivo y otra fue rara por otro. No sé si... no te enteras de nada, ¿no? Muy bien. A ver, yo diría que si hablamos de cosas raras, por ejemplo, lo que hicimos con Mikel Eso fue es. cuanto menos original. Sí, Que, o sea, creo que era una cosa que a mí me gustó mucho ese programa porque es poner el foco del mundo del cómic en una parte en la que no se suele poner el foco, que siempre me resulta muy interesante. efectivamente. Mikel Navarro y su programa sobre el diseño en el cómic fue uno de ellos, que cosechó Sí, 6 puntos. ¿Y quién más? Y no sé si volver a decirte Bullón o... ¿Qué va? No. ¿Te lo digo? Sí, dime. Digo que fue raro porque fue la de Jerai que hablamos del Ah, es cómic de verdad, Marvel. es verdad. Que es verdad que sacó 2 puntos en cada prueba, joder, sí, es verdad. Claro. Sí. Entonces estarían, pues eso, claro, 2 puntos en cada prueba, efectivamente. Y entonces se quedó con estos 6 puntos compartidos, ¿no? Sí, Bueno, sí. por hablar de eso, del de Mikel Navarro, también lo atracamos un poco, me acuerdo. Que fue un poco de... En poco tiempo le dijimos, oye, ¿te vienes, tal? Hablamos de esto. No sabíamos muy bien de qué hablar y al final hablamos de su disciplina. Y eso fue muy interesante porque además ahondamos un poco también en la historia del cómic y grandes aportaciones al mundo del cómic que muchas veces quedan a un margen, ¿no? Por ser esta cosa que no es tan vistosa como los puros lápices o los guiones, ¿no? O No el sé. guion de turno, sí. Sí, por eso digo, a mí me parece muy, muy interesante por eso, porque todo el mundo habla siempre de un cómic y habla siempre en términos de el guión, el dibujo, incluso el color, si me apuras. Ujú. Pero cuando hablamos ya de tipografías o hablamos de diseño del logotipo o diseño visual en general de un cómic, siempre la cosa como que se diluye más o se ignora. Y creo que fue un programa interesante por eso, porque era hablar de algo de lo que no se suele hablar en el mundo del cómic, que es igual de importante. Quiero decir, al final la identidad visual de un TVO es fundamental y me estoy pensando siempre, que lo comentamos también en el programa, uno de los casos más recientes del mainstream, que era toda la etapa de Krakoa, que para mí que es una cosa muy influyente y tiene un diseño gráfico muy cuidado hasta el extremo realmente. Totalmente, y que eso causa ese impacto de, vaya, ahora los X-Men son esto, ¿no? Y Claro. toda esa identidad gráfica que se ha construido de pronto se ha revolucionado a la par que se revoluciona la historia, y eso es lo que llama la atención, que muchas veces se nos queda en la memoria esas grandes cabeceras y esos grandes logos y tal. Y además eso pudimos hablarlo con un profesional de la materia. Exacto. Y luego, pues el programa que le dedicamos a los Runaways, que fue eso, nuestra incursión más grande en el mainstream y un poco hablando también de cómo eran las series del mainstream americano y cómo son las series juveniles y por qué el cómic americano se estaba alejando de ese público recientemente, ¿no? Que Bueno, precisamente el manga está ocupando más. Creo que no es lo más de mainstream americano que hemos hecho. Creo que quedan por salir un par de programas que son un poco más mainstream. Otra cosa es que luego aquí en España sean más mainstream o no. Vale. Pero sí, hablamos un poco de eso, sobre todo de la complicada situación que vive el cómic estadounidense en este momento de cara a capturar un lector joven que o no está ahí, o no saben encontrar, o no quieren buscar. Ujú. Sí, y eso bueno, pues fue un debate interesante y una forma de profundizar un poco en esto a través de Jerai, que es un auténtico fanático de los Runaways. Y de Vaughan en general, sí. Y de Vaughan en general. Vamos a pasar
al puesto número 4 ya, rozando el podio. ¿Quién dices que Vale, puede estar ahí? nos quedan 4 que son, Andrés Geleiva, Iria, Ajá. Gullón y Capri. Ujú. Vale. En el 4 voy a decir Iria. No, es increíble porque llevas diciendo Gullón 70 veces y justamente en esta era Justo Gullón. justo no lo he dicho pensando, no voy a decir Gullón porque no va a ser y va a ser que al pobre Nada. estoy ahí Gullón más se queda, tiritón. Gullón se queda rozando el podio. Ya Muy has bien. adelantado quiénes están en el podio, pero no en qué orden. Gullón tiene un 6,5 Es verdad. y en nuestros juegos particulares, que por cierto, es verdad que son una forma de medir bastante aleatoria, porque claro, cada cual está en su disciplina, por así decirlo. A cada cual le han tocado unos juegos de su padre y de su madre. Entonces, Sí, sí. tampoco es una forma de medir. Nadie ha quedado por encima de nadie. En realidad, esto es una forma de ordenar un poco Sí, aleatoria. es una forma de recopilar, básicamente, ya está, tampoco más. Pues esto, con Gullón hablamos de los tebeos de Archie. Fue nuestro primerísimo programa y fíjate, se ha quedado bastante arriba de la tabla, o sea, con todo eso. Es verdad que fuimos un poco benévolos, creo que le sumamos ese 0,5 por alguna cosa nuestra, no me acuerdo bien. Sí, sí. Algún punto que le dimos que no... Que nos apiadamos un poco. que nos apiadamos porque creo que el juego lo habíamos puesto bastante difícil y dijimos, bueno, Sí. Como ha medio acertado en no sé qué cosa, le damos un 0,5 Exacto, sí, con sí. algo. Entonces, Éramos más benévolos al principio. sí, después ya nos pusimos con el cuchillo, ¿no? Un poco. Porque también estábamos midiéndonos nosotros. Gullón, con el que hablamos de, como he dicho, Archie Comics, estos cómics adolescentes también, pero más vetustos. Pero hablamos de su etapa de los 2000, que es una cosa bastante... bastante peculiar, ¿no? Que empezásemos ya con esto, ¿no? Con una etapa moderna de un cómic clásico, prácticamente es eso, conocido en Estados Unidos y poco más. Lo que te comentaba antes del mainstream norteamericano y tal, de que Runaways era un poco mainstream, Archie realmente es más mainstream. Lo que pasa Total, lo sí. comentábamos en el programa, que a Europa y a España en concreto es un tipo de cómic que nunca ha terminado de arraigar Ujú. del todo porque es como muy perteneciente a la cultura Sí, sí. estadounidense, a la tradición de cómic estadounidense. Entonces, claro, es una cosa muy, muy mastodóntica allí y el relanzamiento, de hecho, supuso una cosa muy impactante porque además también coincidió con la serie de televisión. Sí. Era como un momento en el que de repente estaba ese universo Archie muy, muy de moda y se pusieron autores de primer nivel al mando. Pero lo que pasa es que, claro, en España, lo comentamos en el programa también, en España es una de estas cosas que por lo que sea, por H o por B, no termina nunca de coger, igual que en Europa pasa igual. Sí, al final yo creo que mucha gente que siguiese esa serie, la serie de Riverdale, es posible que mucha gente no supiera que eso venía de unos cómics, o a lo mejor ya a base de ver los créditos en los que lo decían y tal, pero es posible que mucha gente fuera de Estados Unidos no supiese que eso venía de unos cómics porque eran unas aventuras adolescentes y tal, Doy fe. bastante telenovelescas, ¿no? Con las que se retomaron y, bueno, que bebían de estos cómics modernos que comentamos en su momento, así que eso puede suponer un acercamiento a un universo, pues eso, un poco fuera de nuestro radar habitual. Sí, lo que comentas es tal cual, porque de hecho yo tenía alumnos y alumnas de secundaria y demás que sí veían la serie de televisión, pero no tenían ni la más remota idea de que estaba basado en un cómic para nada. O sea, ellos lo veían como quien veía, pues yo qué sé, cualquier serie adolescente Sí, de, Élite pues, o como lo que si, sea. como- exacto, como quien ve Élite, tal cual. Ellos veían Élite y Riverdale y no asociaban que fuera algo adaptando un cómic o cualquier otra cosa. Ujú. Entonces eso, pues si queréis descubrir este universo nuevo de los cómics que es tan grande en Estados Unidos y que se adentra tanto en realidad en esa cultura, pues bueno, podéis ver ese primerísimo programa también para ver nuestros inicios. Y pasamos ya al top 3. Bueno, 3 y 2 tienen la misma puntuación también. Tienen 7 puntos. Pues será Andrés e Iria. Efectivamente, Andrés e Iria. Andrés, con quien hablamos de Alex Sinner. Araxine. Bueno, vamos a empezar con lo de Andrés. Que eso, nos adentramos en el género negro y en toda esa experimentación visual y bueno, realmente en todas las
dinámicas del antihéroe, ¿no? Con este héroe de Sampaio y Muñoz. No sé, ¿qué sensaciones te dejó a ti ese programa? No, pues me dejó la sensación de hablar de algo muy mítico dentro del mundo del cómic, que ha sido muy influyente para muchos autores y muy importante dentro del género negro y dentro del cómic que nació en España, pero también es eminentemente argentino, entonces también hay esa dualidad. Y el detalle que comentábamos también en el programa, muy inteligente, de que ha sido un personaje que ha ido avanzando de manera cronológica a lo largo del tiempo, entonces también ha podido ir adaptándose a la sociedad que le ha tocado vivir en cada momento. Entonces, es un personaje, ya digo, que ha sido muy influyente y muy representativo de cada momento que le ha tocado vivir. Ujú. Sí, al tiempo que hablamos de un poco las diatribas del antihéroe y cómo y cómo se insertaban también en la sociedad actual y qué juicios se podían hacer desde el hoy. Claro. Em, Creo que además la figura del entierro es una figura que sale en aquella época, está muy efervescente y luego ha ido matizándose con el paso del tiempo, ha ido endureciéndose en unos momentos, ha ido ablandándose en otros y ahora está como en un momento como de, pues, como un impasse de no terminar de encontrar su hueco en sí. Sí, y con Alex Sinner, con este personaje tan mítico, Sampaio y Muñoz también lo metieron un poco en lo social, de alguna manera. Sí. Pasando al programa de Iria Ross, que compartiría este segundo/tercer puesto, hablamos de Álvaro Ortiz, que, bueno, pues eso, de la cantidad de universos que abarca el universo de Álvaro Ortiz y de, pues eso, de cómo puede hacernos un cómic infantil y luego hablarnos de política, no sé. A mí me gustó mucho ese programa, bueno, me gustó mucho ese programa, el caos que trajo Iria en sí misma, o sea, porque realmente podríamos haber estado hablando 3 horas de Álvaro o de cualquier otro tema y el programa hubiera ido prácticamente solo. Y luego sí, una cosa que recuerdo que se me quedó pendiente de comentar en ese programa, ya que estamos, fue lo importante que fue Álvaro y la obra de Álvaro durante el confinamiento, durante los meses más duros del confinamiento. ¿No hablamos de eso? A mí me sonaba que hablas. O sea, que hablamos un poco, pero sí me parece relevante como haber destacado más la labor que hizo Álvaro de estar a diario prácticamente subiendo páginas a sus redes por el mero hecho no solo de seguir trabajando, sino de aportar algo, ¿no? Dar algo a la gente para entretenerse, para divertirse en esos momentos en los que estábamos todos en casa y demás, y tú te conectabas a redes sociales y veías que había una página nueva pues yo qué sé, del murciélago Sara por birras o de Pedro y Miley, que fue después. Y me parece una cosa muy destacable porque, claro, la obra de Álvaro, como has dicho tú, es tan ecléctica que pasa ahora está con TVOs un poco más de corte más infantil, venía de otras cosas un poco más dramáticas y tal. Y ese impasse que hubo ahí como muy dedicado al humor surrealista, que no son sus obras a lo mejor más coherentes de principio a final, porque era una cosa como muy... Claro. De ir haciéndolo día a día, claro. De tira diaria y todo eso, claro. Y creo además que supone un reflejo muy interesante de cómo estaba la sociedad. A mí me pasó, porque lo releí para el programa, de hecho, releí las dos obras que hizo en plena pandemia. Y de repente recordé muchas cosas que no recordaba. O sea, de aquellos meses de ya ahora se levanta el confinamiento, pero solo durante unas horas. Y ahora fulanito en televisión ha dicho esto. Y claro, como él iba reflejando, iba basando ese cómic en cosas que pasaban a diario, claro, de repente esas 2 obras se quedaron como un reflejo de un momento muy concreto de nuestra vida reciente. Sí, y creo que es muy interesante cuando en el futuro queramos pensar cómo fue el 2020, 2021, cómo fueron aquellos años tan duros de confinamiento y de la pandemia y tal. Revisar esos cómics, aunque sean clave de humor, es interesante porque incluye muchas cosas que creo que muchos hemos decidido olvidar voluntaria o involuntariamente de aquella época. Sí, son muy contextuales y muy apegados a lo que en ese momento era la actualidad. Es muy curioso que, bueno, esto ya estamos divagando, pero bueno, es en honor a Iria y a su programa que también nos pasó bastante. Que está aquí en espíritu. Efectivamente. Que en ese momento del confinamiento dijimos la de cosas que van a salir de ficción sobre el confinamiento tal y cual. Sí. Salieron un par de experimentos, pero la gente estaba tan harta del confinamiento que no quería saber más. Sin embargo, en ese momento en el que estábamos con esa actualidad que tú dices, pues eso,
que lo estábamos viviendo, pues no había otra forma de encarar la realidad que no fuese a través del confinamiento, y eso fue lo que hizo Álvaro Ortiz con estos cómics pues de humor, los que, pues eso, este Batman, pseudo Batman absurdo, necesitaba salir a por birras. Exacto. Y en los que el presidente del gobierno y una popular cantante tenían el más apasionado de los affairs románticos. También creo necesario en nuestro caso que esto existiera en ese momento, porque también tengo que recordar que nosotros en pleno confinamiento, y esto ya es una cosa como muy Sí, particular nuestra, Ya. grabamos un programa sobre Buenas noches, Pum Pum. Sí, sí, sí. En ese momento en particular, Sí, 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 que sí. yo recuerdo estar en casa leyéndolo y pensar, ¿yo por qué estoy leyendo esto? Sí, sí, sí. En este momento en concreto, que es algo absolutamente deprimente. Sí, Y sí, digo, sí. menos mal que al menos están los cómics de Álvaro para poder evadir. Fue un poco trance aquel... O sea, sí, grabamos un programa, lo podéis buscar en las profundidades de internet, sobre Inio Asano, este mangaka bastante depresivo, que bueno, nos tocó... fue un poco eso, sí, complicado aquello, pero también... no sé, iba a decir enriquecedor, pero no sé si eso, podría haber sido enriquecedor en otro momento en el que no pareciese que el mundo se iba al carajo. Creo que fue una experiencia colectiva, una experiencia colectiva nuestra como para decir, bueno, podemos estar peor también. También es verdad, sí, pero si lo enfocamos desde ahí estuvo bien. Estamos mal, Y pero... bueno, pues el top 1 ya lo sabes entonces, que es... Sí, el top 1 sí lo sabía que era Capri, sí, sí. Sí, Caprifoy con su programa dedicado al Batman de Tom King, que bueno, que es que no podía ser otra persona la número 1, porque claro, le pusimos el tema en Hombre, bandeja, ¿no? Era su tema. Eso es su tema, exacto, sí, Sí, sí. sí. Pues eso, un Y Batman esto sí que... creo que es lo más mainstream que hemos hecho. Yo Es creo, verdad, sí. es verdad. Sin duda esto es lo más mainstream, claro. Pero eso, no cabía otro tema. Menos mal también que de vez en cuando pues hacemos algo más mainstream. Pues esta etapa que ya ha pasado a las más míticas de Batman. Un autor que en su momento lo estaba petando y hoy en día sigue siendo de los más... de los autores de culto del momento. Sí. Y nada, pues con su experta más dedicada que ha dedicado toda clase de teorías y análisis a esa, sobre todo a esa relación con Catwoman que vertebró la serie de alguna forma y que pasó por en medio de su matrimonio, como no podía ser de otra manera con Tom King, porque si no hace un drama familiar, no está haciendo nada. Tal cual, sí, sí. También de toda la movida con Caprifoy y el Batman de Tolkien es de cuando Twitter valía la pena. De cuando Efectivamente, fue una valía la pena regresión. estar en Twitter y bucear en teorías y... Fue una regresión al buen Twitter también, sí, sí, sin duda. Sí, sí. Porque Sí, aquella también época hablamos del un poco en Batman de ese Tom programa, King... si no recuerdo mal, Sí, hablamos un poco de la libertad de Tom King a la hora de poder hacer según qué cosas en la colección regular, que quiero decir que al final también hay que tener en cuenta que lo que hizo Tom King fue en plena colección regular, no hizo ninguna paralela o ningún what if de qué pasaría si, sino que tuvieron la valentía en DC de dejarle este rincón en la colección regular y poder cambiar cosas a su antojo. Y hablamos también un poco de la libertad creativa que a veces se le deja a determinados autores y que permite que luego salgan obras como esta, claro. Sí, sí, sí. Es un tema interesante. También hemos hablado un poquito de Hickman y de cómo sí. Cambió todo en los X-Men, pues un poco eso, ¿no? Al final, lo que permite que también es eso, lo hablamos en ese programa, ¿no? Lo que permite que los cómics sigan adelante y se instauren nuevos referentes de los que después van a chupar los siguientes 10 años, Claro. es que les dejen a alguien que tenga suficiente autoridad, pues una libertad creativa suficiente como para que invente cosas nuevas que refresquen todo lo que ya estaba, que luego es eso. Vienen los siguientes y beben un poco de lo que había antes y se siguen reciclando cosas hasta que llega alguien nuevo que de pronto tal. Y bueno, sí, hablamos un poco de los ingredientes que hacen falta para que esta clase de etapas míticas pasen a ser míticas. Bueno, pues Sí, un este ha poco sido... el autor que tiene permiso para forzar los límites, sí. Efectivamente, pues este ha sido el repaso a este top 9 que se nos ha quedado de la primera temporada de Sapris Quiz con este primera posición para Caprifoy y este segundo / tercero, este exaequo segunda parte del podio
para Andrés Geleiva e Iria Ros Piñeiro. Así que nada, les enviaremos esto, supongo, o algo, para que sepan en qué puesto han quedado. Seguro que vamos etiquetando a la gente en diversas publicaciones en el futuro, ya que estén atentas y tal. Sí, atentas al correo para no recibir nada. Sí. Efectivamente, un no premio. Sí. También es verdad que es eso, que podríamos haber tenido aquí a toda esta gente, pero habría sido muy complicado organizativamente y con estar los dos ya ha sido muy complicado, así que... Yo te iba a decir, digo, justo esta semana, para grabar este programa hemos pasado todas las penalidades. Sí. La gente está a 9 personas. La gente está en la piscina ya. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más Apriscuis a ver cómo seguimos esta segunda mitad del programa. Dejamos ese misterio. Paradigma Radio. El ser humano, desde que nace hasta que deja de existir, está lleno de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué tamaño tiene el universo? Y otras más livianas. ¿Qué coche me compro? Quizás la frase más recurrente a todas estas cuestiones sea «No tengo ni idea». Gran reflexión está para sustentar nuestra ignorancia. Nosotros intentaremos despejar dudas de lunes a viernes, entre las 12 y las 2 del mediodía en Paradigma Radio. Y con este programa, No tengo ni idea. Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Paradigma Radio está para darle voz a las personas que toman el control de su vida y futuro. Escúchanos en el 90.2 de la FM, en nuestra app o entrando en www.paradigmaradio.org. Ahí podrás contactar con nosotros. Demuestra lo que vales. Paradigma Radio 90.2 FM. Saprisquiz. Volvemos a Saprisquiz en un programa de despedida que hemos pensado que podría servir todo esto que nos queda. Ya hemos repasado lo que ha sido la temporada y ahora viene la parte de las tareas que, como decía Entimán al principio del programa, que, pues eso, siempre empezamos el programa diciendo cómics que te podrías leer o no, más o menos hablando de cómics que hemos leído y comentándolos un poco, analizándolos levemente. Y en esta ocasión, pues, vamos a alargar esa parte para que puedas tener recomendaciones, que no te quedes sin tu dosis de cómic para leer en la piscina o en la playa o en la montaña o en tu casa con aire acondicionado. Lo que se tercie y lo que se pueda, porque siempre pasa esto de que, pues en verano tenemos más tiempo y a lo mejor podemos ponernos con cosas que tengamos pendientes, así que vamos a dejar pendientes precisamente para los oyentes. Entimán, ¿tienes cosas por ahí planteadas? Yo también tengo cosas planteadas, no sé cómo vamos a hacer esto. Tengo cosas. Tengo aquí una pila de cosas que o me he leído recientemente o las tengo un poco a medias, pero puedo hablar algunas si quieres. Pues nada, si quieres arrancar con alguna recomendación. Pues mira, voy a hablar primero, para empezar, de Barbecho, de David Sancho. Barbecho fue el ganador del premio internacional de novela gráfica FNAC Salamandra Graphic 2024. Y trata sobre la historia de Emilio, que es el último habitante de un pueblo de Teruel. Entonces el cómic lo que va realizando durante todas sus páginas es una narración de cómo es su vida en la actualidad en un pueblo que ha sido absolutamente abandonado,
mientras va contrastando con cómo era la vida del pueblo cuando él era pequeño y analizando un poco los factores por los cuales ese pueblo ha ido progresivamente quedándose sin gente. Ujú. Hablando un poco de este tema tan de moda estos últimos años, como es la España vaciada y cómo pueblos que hasta hace unas décadas tenían una vida muy propia y una cultura y unas tradiciones muy arraigadas, de repente pasan a ser o ciudades o pueblos dormitorio, digamos, o absolutamente abandonados de la mano de Dios y con sus 4 habitantes que en el momento que mueran el pueblo se quedará olvidado para siempre. Ujú. Y David Sancho lo estructura, como su nombre indica, que su nombre es barbecho, lo estructura en las fases del cultivo. Entonces hay una fase que es la siembra, entonces va estructurándola en función de eso. Y va yendo para adelante y para atrás en el tiempo, mostrando un poco todo lo que ha ocurrido, cuándo se generan esos problemas, cuándo estallan esos problemas y en qué situación se queda el pueblo a posteriori. Es una obra, me ha parecido una obra muy interesante. Me ha parecido también que tiene una textura muy pictórica que emparenta mucho con cosas que creo que ya he comentado en esta temporada, como la obra de Ana Peñas o de Maite Alvarado. Ujú. Este tipo de arte muy orgánico. Sí, la Y, textura que se siente casi en el papel, aunque no esté exacto, pegada exacto. ahí. Es algo muy, o sea, se ve la pincelada, Ujú. se ve la pintura, se ve todo muy vivo, muy de arte tradicional, digamos. Incluso con momentos, me gusta mucho porque además tiene momentos como muy de la importancia de los silencios del pueblo. O sea, hay momentos en los que hay diálogo y en el que se comentan determinadas cosas, pero muchos momentos son momentos calmados que te hacen un poco notar esa sensación de que el pueblo realmente está absolutamente hueco en este momento en concreto y cómo poco a poco el silencio se va apoderando del pueblo. Y la reflexión, digamos, final que hace David Sancho en la obra, que es que el pueblo, igual que la tierra a veces se deja en barbecho para que luego pueda volver a coger fuerza y revitalizarse, que Emilio, que es el protagonista, realmente cree que el pueblo está en barbecho, en el sentido de que a lo mejor lo único que pasa es que simplemente necesita un tiempo para descansar, coger fuerzas y que en un tiempo, probablemente cuando él ya no esté, este pueblo vuelva a revitalizarse y vuelva a tener la vida que tuvo antaño. Pero qué bonito. Pues realmente dan ganas de leerlo. Yo no lo leí, pero tiene muchísima buena pinta esa reflexión y adentrarse en la España vaciada, como tú dices, es un tema que nos atraviesa un poco los últimos tiempos también, por todos los desplazamientos que está habiendo y cómo vemos que nuestros pueblos se están muriendo. Entonces, no sé, sí, me parece... creo que es un cómic que puede fácilmente tocarme la patata. Sí, sí, seguro, seguro. A mí, yo ya te digo, yo lo leí y además como yo vivo en un pueblo que no es que esté precisamente deshabitado, pero sí es verdad que está un poco ahí apartado y tal, sí, veía varias cosas que decía, ostras, es que realmente estas cosas son así, o sea, porque además hay un momento en el que él se dedica a recopilar como determinados factores externos que han contribuido todavía más a que el pueblo se quede aislado, cosas como el medio de transporte, cosas como el transporte público, todo ese tipo de cosas, ese tipo de inversiones que no se hacen en estos pueblos. Y claro, eso contribuye a que si ya es complicado y que mucha gente al final se acaba exiliando a las grandes ciudades para conseguir un trabajo y demás, si encima a nivel estatal o a nivel autonómico no se invierte en determinadas cosas que ayude a que la gente decida quedarse en ese pueblo, que al final ocurre lo que ocurre en el cómic, que el pueblo se queda solo. También pasa, claro, que no se incentiva porque también en muchas ocasiones son cada vez menos votos y entonces claro, sí. importa menos tenerlos contentos, claro. Obviamente, claro. Al nivel que sea, vaya. Bueno. ¿Tú qué tienes? ¿Yo qué tengo? A ver, yo tengo, pues eso, a veces... en este caso no es una recomendación en absoluto escondida, es simplemente que, pues ya está, cuando entra el general, los demás se tienen que cuadrar, ¿no? Y en este caso, cuando Paco Roca saca un TVO, ya sé, exacto. Sí, pues sí. Los demás tenemos que simplemente pues admirarlo. Y en este caso es El viaje, el último cómic que ha hecho Paco Roca, que me lo leí hace muy poquito, ha salido hace muy poquito, de hecho. Entonces, pues eso. No voy a recomendar nada escondido, pero vamos a hablar un poquito del viaje de Paco Roca. Que claro, yo al principio simplemente por saber Paco Roca saca cómic, vale, claramente estoy interesado, no me hace falta que me digas más.
Pero cuando supe un poco más, me daba un poco de miedo cómo fuese este cómic, porque al final es un señor divorciado que habla de su divorcio. Entonces, uno diría, uy, cuidado. No sé si quiero saber lo que Paco Roca tenga que decir sobre las relaciones de pareja, particularmente. La verdad, sabía que cuando supe que era un cómic que trataba sobre esto, digo, bueno, pues me da un poco de miedite, vamos a ver de qué trata. Y bueno, trata sobre esto, para quien no lo sepa, es un hombre recién separado de su mujer, con la que había formado una familia con 2 hijas. Y bueno, pues este hombre está, digamos, en la fase más hostil de ese duelo. Una negación muy caprichosa, infantil y egoísta, se podría decir. Y justo en este momento se le cancela un vuelo, porque él, bueno, es una persona que viaja mucho, y se le cancela un vuelo que está cuando está él en Ushuaia, en la ciudad más al sur de la Tierra, en Argentina, y está en este recóndito paraje y tiene que quedarse pues en un hotel de la Patagonia mientras reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y encima, pues eso, con el peso añadido de que no puede volver a España, donde están sus hijas, donde tenía apalabrado pasar más tiempo con ellas, y esto también genera una serie de conflictos. En fin, si precisamente este miedo que tenía yo de señor divorciado que habla de su divorcio, que muchas veces podría tomarse de una forma muy autocomplaciente, ¿no?, hacia sí mismo, si lo tomamos por lo autobiográfico, que el mismo Paco Roca ha dicho que no, que no, él no es este personaje. Pero si lo tomásemos por ahí, es sorprendente la ferocidad con la que describe a este señor, sobre todo al principio, claro, luego tiene este viaje un poco de transformación como un capullo. O sea, al principio este personaje es un capullo. Está claro, obviamente, digamos que, entre comillas, lo puedes disculpar por estar dominado por sus emociones, por tener la rabia de esta ruptura. De modo que no es que no puedas empatizar con él, pero sí que se comporta de un modo, eso, pues lo que he dicho antes, decididamente caprichoso, decididamente egoísta en muchos momentos, sobre todo eso del principio. Eso, habiendo leído casi todo lo de Paco Roca y desde luego lo más relevante, hablando ya un poco más en general, sin duda este es su libro más ensayístico. No solo porque tiene muchas reflexiones tal cual del personaje protagonista, sino que entre él y otra de las pasajeras, que también se quedan varadas ahí, mantienen una conversación que es casi la mitad del cómic. La mitad del cómic es una sola conversación entre 2 personas. Y es eso, una conversación reflexiva sobre, bueno, pues digamos, el misterio de las relaciones de pareja. Al final, en esta cosa ensayística no siento que llegue a lugares muy, muy novedosos, que estas reflexiones sean, pues eso, sobre las relaciones, sobre su importancia para las personas, las huellas que dejan, el dolor que atraviesa una persona que está atravesando una ruptura. No me parece que sea muy novedoso. Al menos a mí, a lo mejor es una perspectiva mía, siento que son lugares a los que alguien que haya ya reflexionado sobre esto ha llegado de alguna forma, pero sí que lo hace de una forma muy atrapante. Consigue que te metas en ello, en los sentimientos de esta persona, y quizás adquieren más fuerza precisamente por eso, porque no son reflexiones muy elaboradas ni muy teóricas, sino que son reflexiones a las que cualquier persona que haya atravesado esa situación puede llegar, y quizás pues empatizas más con el personaje, o te llegan más estas reflexiones a pesar de que no sean muy brillantes y muy pues eso, muy novedosas, por esto mismo, porque son cosas que tú mismo puedes haber empatizado y haber dicho, joder, yo he pensado en esto en algún momento de mi vida. Pero creo que es una cosa que Paco Roca, es una de las muchas virtudes que tiene Paco Roca, que es que él consigue siempre empalabrar y plasmar en imágenes de manera perfectamente clara conceptos que a priori podían dar para debates muy sesudos y muy superlativos y con muchas esdrújulas, y él los consigue bajar a la tierra de una manera que es otra de las virtudes de Paco, que es que parece fácil hasta que te pones a intentar hacer lo mismo y dices, esto no es fácil, o sea, porque es una capacidad de síntesis, una capacidad de conseguir con muy poco decir tanto, que creo que es una de las mejores cualidades que tiene. Y creo que en temas como este, y ha tocado temas muy peliagudos a lo largo de toda su trayectoria artística. Sí, y sobre el que se han dicho muchísimas cosas. Claro, muy complicado, pero al mismo tiempo es un autor que tiene una manera de ver las cosas muy clara, pero tampoco ha generado nunca un odio
por ejemplo, en determinados puntos como en Los surcos del azar o obras que son un poco más enfocadas a temas más políticos o El abismo del olvido. El abismo del olvido, claro. Pero nunca ha desencadenado un odio visceral por parte de un sector de la sociedad, sino incluso teniendo un punto de vista muy claro, él consigue hablar de una manera muy sencilla para que todo el mundo entienda y sea más transversal a toda la sociedad lo que él está intentando decir. Sí. Creo que es algo muy complicado que él consiga hacer de manera que parece sencilla y que yo imagino que los procesos creativos de sus cómics, cuando uno ve cuanto más sencillo parece la cosa, más complicado tiene que haber sido. Sí, en este sentido pasa con, bueno, el abismo del olvido, Los surcos del azar, hablando eso de la guerra civil y de la memoria histórica y tal, lo hace de una forma, eso, que también apela mucho a historias personales y a los sentimientos y de alguna forma eso hace que no se diluya tanto en grandes palabras, en grandes titulares. Yo creo que eso es lo que hace que conecte también. En este sentido también este viaje consigue esta cosa de que empatices con el personaje a pesar de eso, de que objetivamente puedes verle como un capullo al principio del cómic y sin embargo le acompañas en este viaje y de alguna forma te toca sentimentalmente. A lo mejor no es el que más lo hace de los cómics de Paco Roca, pero es que tiene cosas muy heavies en entre sus obras, pero sí que es sorprendente que te lleve por donde quiere y que en algún momento te toque también la fibra sensible su cómic. Y lo que estabas diciendo también, aparte de poner en conceptos sencillos, en palabras, los conceptos que maneja y los temas sobre los que trata, también usa unos símbolos visuales que son también, en otros se ha complicado más. En este caso no creo que tanto, pero que son muy elegantes y están muy bien hilados con el cómic y en este caso lo vuelve a hacer también y eso, a lo mejor eso, en otros momentos se ha complicado más y me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho este del Regreso al Edén, que hace cabriolas más locas y creo que es el cómic que más me gusta. Ahí se pone un poquito más florido con esos recursos visuales, aquí no tanto, pero también los usa eso de una forma muy elegante, como ha hecho también eso en exposiciones y en carteles, de una forma que es como... parece que es obvio la digamos, conclusión visual a la que está llegando, ¿no? Para narrarte de una forma tan sencilla algo y, sin embargo, hay un curro detrás de pensar y repensar cómo abordar gráficamente X temas que es impresionante. Sí, te parece muy sencillo, pero tienes que llegar ahí y no es para nada sencillo porque requiere una cantidad de abocetaje increíble. Sobre el tema que comentas también del personaje protagonista, también me recuerda mucho. O sea, quiero decir, creo que sus personajes protagonistas en general, todos son imperfectos si te pones a pensar en sus obras. O sea, ninguno es puro químicamente, que es una cosa también muy interesante de los cómics de Paco Roca. Que al final todos tienen una serie de luces y sombras, ninguno es moralmente perfecto, porque creo que también otro de los temas que atraviesa la obra de Paco Roca, y creo que también por lo que tú comentas está en es el tema de la pérdida. Y la pérdida a todos nos deja una herida muy complicada de sobrellevar. O sea, tanto en Los surcos del azar como en El abismo del olvido, como en el que comentabas tú ahora también. Incluso Arrugas, obviamente. Todos atraviesan la idea de pérdida de diferentes maneras. Pérdida por el recuerdo de un familiar que murió hace tiempo y estás recordando, pérdida en este caso, por ejemplo, con la casa, todo el duelo por el padre y todo lo que significa la casa a la que han ido durante años y años. O sea, al final la pérdida es una cosa que está siempre presente ahí y creo que es una cosa que además eso caracteriza a los personajes que nunca están en un momento emocionalmente estable, sino que siempre tienen que estar lidiando con un cruce de sentimientos que Paco Roca sabe trasladar muy bien al papel. Sí, por dejar, es verdad que trata muchos de estos temas que habitualmente salen en sus tebeos, como eso, la memoria, la pérdida... y esa emocionalidad tan pura que destila muy habitualmente. Y hay una cosa, por dejar ya un último apunte sobre este TVO, que me parece muy interesante, que me parece que introduce aquí, no sé si en otro momento lo ha tratado como aquí, que es la relación del ser humano con las tecnologías, que me parece que es una cosa que no es principal aquí, ¿no? Pero sí que me parece interesante cómo habla de las conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, que tenía con su mujer como una especie de acceso a su memoria compartida. Claro. Y en el momento en el que quiere decir en qué momento se torció todo, lo que hace es revisar las
los WhatsApps con su mujer como si fuese una máquina del tiempo, ¿no? Y un poco esto también se ve a través de, pues eso, está parado en Argentina, no puede moverse de allá y está hablando con su familia y cómo las tecnologías distorsionan un poco la comunicación. Me parece interesante esta aproximación que hace hacia las tecnologías de la comunicación y cómo nos alteran. No sé si para bien o para mal, creo que simplemente es un reflejo bueno, que es algo que está presente en nuestra vida. Entonces me parece interesante esta aproximación que sí que me parece algo novedosa en la obra de Paco Roca. Vale, vamos a ir un momentito a una segunda pausa y ahora retomamos con las últimas recomendaciones ya de la jornada. Paradigma Radio 90.2 FM. Paradigma Radio está para darle voz a las personas que toman el control de su vida y futuro. Escúchanos en el 90.2 de la FM, en nuestra app o entrando en www.paradigmaradio.org. Ahí podrás contactar con nosotros. Demuestra lo que vales. Pues muy bien, continuamos aquí en Paradigma Radio, en el 90.2 de la FM de Córdoba, con Saprisquis en este programa especial de recomendaciones. Estamos aquí, Pamios y Entimán, nada más, en el día de hoy, tirando recomendaciones a todo lo que da. Entonces, efectivamente, entonces, yo quería hacer una cosa, tenía muchas cosas preparadas por si podía salir, pero bueno, creo que me parece bonito. Ahora que he recomendado lo más mainstream que hay, que es Paco Roca, me parece bonito. Voy a hacer una especie de repaso de fanzines, rapidito. Me los he traído aquí. No sé si mostrarlos a cámara no se van a ver muy bien, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño repasito de fanzines que tengo, que ha saltado un poco la fanzinoteca y he dicho, pues bueno, vamos a ver qué puedo recomendar de esto, de muchas veces autores emergentes, más experimentales. Y siempre eso, he procurado que sean cosas cercanas al lenguaje del cómic, porque claro, en fanzines se publican muchas cosas. Y voy a empezar por una cosa que se llama Post Infern, que el autor es @devanderh, es @devanderh en Instagram, me parece. Que es de Valencia, precisamente, te pilla cerca. Muy bien. Que es una obra muy loca de una gran... pues eso, se lo ha pasado muy bien haciendo esto. Que son... Me lo estoy enseñando a la cámara y está quedando bastante bien. Bueno, básicamente es mudo, entonces no te enteras muy bien de lo que está pasando, solo sabes que hay una locura desplegándose a nivel gráfico muy particular. Está hecho en dos tintas, en azul y en un rojo así un poco anaranjado, para de alguna forma reflejar esta especie de infierno que se desencadena en la Tierra de una forma bastante aleatoria y que, bueno, un poco el prólogo te explica un poco, te contextualiza que es una especie de fiesta loca en la cual se difumina todo aquello que la sociedad ha asentado y que es nocivo para los humanos. Bueno, un poco... una obra muy... que para perderse viendo cada una de sus páginas porque es muy, muy loca, como he dicho. Otro más, Búsqueda, de Isaac Torres Onieva, artista en este caso de Córdoba. Quería un poco también... Lo estoy haciendo muy rápido, pero es porque así hacemos ágil esta parte de los fanzines. @TorresOnievaArt, lo estoy viendo que es, para buscarlo por ahí. Contrasta un poco con lo de Post Infern, porque Búsqueda es un poco con unos tonos solamente amarillo y azul, que queda como muy, muy celestial todo, ¿no? Usa un poco más de colores dentro, pero casi todo predomina ese azul que es muy tranquilo y que habla pues de un personaje bastante aleatorio que, bueno, precisamente es un sueño. Claramente nos dicen al principio que es un sueño, pero es un sueño en el cual el personaje protagonista pasa por muchos estados emocionales y vive un viaje, pues como dice el título, de descubrimiento. Son poquitas páginas y
Y bueno, está muy chulo y Isaac Torres particularmente narra muy bien. Tiene una intuición a la hora de narrar, es jovencísimo, no tiene 20 años me parece, pero lo hace muy chulo. Vale, el número 1 de Brutal. Brutal es un fanzine que edita el colectivo Trazo Bruto de Murcia. Y este número 1, creo que llevan 3, pero este número 1 se llama La Huerta y está dedicado a una leyenda huertana que parece un cuadernillo, esto que estoy enseñando aquí, pero en realidad es un desplegable que voy a desplegar ahora mismo, que tiene un póster por un lado y por el otro lado va contando una historia con cada uno de los miembros del colectivo, hace una viñeta y hablan de una leyenda de la huerta murciana. Lo he desplegado y ahora no lo sé volver a doblar, pero lo voy a dejar por acá. Como un prospecto. Sí, es que es muy complicado. Otro más, Las Tarambanas de Olaya Ajolote, pues la cantante del grupo de ajolotes mexicanos, que hace un fanzine con un estilo que me gusta mucho, me recuerda mucho a Hora de Aventuras, pero tiene un estilo así como muy de dibujar a cera, seguramente sea cera, de hecho, y habla pues en este número 1, no sé si continuó, espero que sí, allá donde estés, espero que hayas continuado esto porque está muy chulo, está muy chulo la premisa, pues habla de cómo se conocen un grupo de chicas que forman una banda de rock a un estilo muy punky y muy... Y eso, básicamente sin saber tocar y siendo un desastre en su vida diaria, y está muy chulo. También tiene aparte de ese al estilo cera, tiene otro pues más dibujado en digital, en blanco y negro, que habla sobre cómo se conoció una de estas chicas con su compañera de piso en una historia de fiestas y locales con música muy alta, que es pues muy divertida. Y el último fanzine que voy a sacar me pareció muy divertido, se llama Insecto Erecto, de Iris Monedero, que sé que es andaluza, pero no sé muy bien de dónde es, que aquí hay una arroba que no sé si será de Instagram o de dónde, es no_tengo_huesos, yo creo que es de Instagram. Y Insecto Erecto se presenta como el cine sobre sexo invertebrado. El número 1 se llama Las mantis se lo montan en el monte y te cuenta pues el ritual pues cómo se aparean las mantis religiosas, que sabemos un poco cómo va, pero te cuenta toda clase de curiosidades. O sea, se ha metido mucho en biología esta mujer para narrarnos pues el sexo entre las mantis religiosas. Bueno, y lo cuenta de una forma muy graciosa y bueno, pues es increíble. Entonces, esta es mi clúster de fanzines que he sacado de pronto para promocionar a gente que se lo merece porque están haciendo cosas muy chulas de una forma autoeditada. Te he robado un poco de tiempo, Enti. No sé si quieres lanzar una última recomendación súper rápida, porque tendría que ser condensada. No, a ver, puedo recomendar cosas que estoy leyendo así o que acabo de leer recientemente, pero bueno, cosas como el Larson de Javi de Castro, que no lo había leído hasta hace muy poco y lo he podido recuperar ahora. He releído también el Let's Lives Again. Estoy haciendo mucha lectura y relectura de cosas que hace tiempo tiene olvidadas. Y nada, recomendaciones al final, que cada uno lea lo que pueda y que además durante toda esta temporada hemos dado muchas recomendaciones, con lo cual hay mucha tarea pendiente que hacer. Ya está, pues nada, muchas gracias por acompañarme en tu forma más perruna en este programa, Entiman. Gracias a ti por este programa y por toda la temporada, que ha sido una gozada volver a poder hablar de cómics contigo. Y nos toca irnos de vacaciones, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Saprisquiz, siendo Quiz Q-U-I-Z, así como en Spotify, Spreaker e iVoox. Y para vernos a mí y al perrito que me acompaña hoy, en YouTube. En fin, ya nos vamos de vacaciones. Voy a ser rápido y ágil para terminar a tiempo. ¡Feliz verano!